¿Qué onda, argonautas de la historia? Yo soy Ben y quiero decirte que existe el positivismo como una actitud ante la vida. Bueno, a lo mejor me estoy imaginando. Me Es estoy que imaginando. es que fíjate, es que es exactamente. No, Imaginémonos cosas. Imaginémonos, échele. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, es lo que yo me refiero y es muy amplio y es muy simple. Está Y es bien, está cada bien. quien, y yo lo respeto. Y es, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a pasar en primero de grupo? ¿Por qué no? Pero ahorita no te voy a hablar de ese tipo de positivismo. Hoy te voy a hablar del positivismo que propuso Auguste Comte y cómo influyó tanto en la disciplina de la historia que hizo que surgieran historiadores positivistas y una historia positiva. Así que el tema del día de hoy es, ¿qué es el positivismo y la historia positiva? La definición de positivismo es fácil de entender. Es un sistema filosófico que admite únicamente el método experimental. El positivismo te exige atenerte únicamente a los hechos y a la realidad. Para ellos los hechos son las cosas o acontecimientos accesibles a la observación, o dicho de otro modo, son fenómenos u objetos de experiencia. En el positivismo no hay más conocimiento que el conocimiento científico. Para Auguste Comte existen tres tipos de estados en los que ha ido evolucionando el ser humano. Número 1. El estado teológico o ficticio, donde todo se resuelve imaginativamente y por la voluntad de los seres sobrenaturales. Número 2. El estado metafísico o abstracto, donde todo se explica por las fuerzas abstractas, entidades puramente verbales a las que se les cree reales. Número 3. El estado positivo o científico, donde se renuncia a conocer el absoluto, el origen y el destino del universo, y donde toda la explicación se reduce a hechos y leyes, y este es el máximo estado que se puede alcanzar, según Auguste Comte. Debemos recordar que Comte, al igual que su época, tiene dos aspiraciones, orden y progreso, y solo la ciencia puede alcanzar el progreso. Por eso Comte construye el positivismo en base a la ciencia. Otro aspecto importante que hizo Comte fue elevar las disciplinas a ciencias positivistas, y una de ellas fue la historia. Así que ahora te hablaré de qué es la lamentable historia positivista en tan solo 7 puntos. Número 1. La historia positivista se define como la ciencia que estudia el pasado. Número 2. El positivismo degrada la historia a una actividad de erudición, porque cree que la historia solo es un trabajo de investigación y compilación. Número 3. El manual de los Charlies, de Charles Langlois y Charles Seignobos, es la Biblia de los malos historiadores positivistas. Número 4. En la historia positivista, lo único que hace el historiador es acomodar las fuentes y los documentos en una narración en prosa. En otras palabras, el historiador positivista pasa tal cual lo que dicen las fuentes a un libro, porque el historiador positivista no interpreta, solo ordena documentos. Número 5. La historia positivista se reduce a la verificabilidad, porque solo describe los datos duros, que son comprobables y verificables. Número 6. Está enamorada de los grandes hechos políticos, de las grandes acciones espectaculares de los países y de las grandes batallas militares, y por lo general nunca critica a los grupos dominantes. Número 7. Los malos historiadores positivistas se dedican a componer colecciones de hechos muertos. Por cierto, si quieres saber cómo un historiador debe tratar los hechos, dale clic aquí arriba. En conclusión, en el positivismo el historiador solo expurga documentos, fuentes escritas con el objetivo de encontrar fechas y lugares de los hechos tal y como han acontecido, eso según los positivistas y sus mentiras. Lo que es y lo que intenta hacer el positivismo en la historia se podría reducir a lo que decía el positivo von Ranke: la historia es conocer el pasado tal como fue. Sin embargo, eso que decía von Ranke es imposible, porque no existe una verdad absoluta y el historiador tiene que interpretar. Como dice Carlos Aguirre Rojas, la verdadera historia solo se construye cuando, apoyados en esos resultados del trabajo erudito, accedemos al nivel de la interpretación histórica, a la explicación razonada y sistemática de los hechos, de los fenómenos y de los procesos y situaciones históricos que estudiamos. O sea, la interpretación y la explicación histórica ordenan y dan sentido a los hechos y fenómenos históricos. Por último, quiero decirles que hacer historia positivista en la actualidad es un terrible error. Ya se debe de superar ese tipo de historia. Y si todavía queda algún historiador positivista por ahí, les sugiero que renuncie a ese tipo de historia, porque ya está caduca, al igual que ustedes.
En fin, eso ha sido todo. Suscríbete, dale al like, activa la campanita y... ¡nos vemos!